Luis y voy a locutar este tutorial de María Anógina. Hoy vamos a crear una ilustración acogedora con 6 ventanas. Abre Adobe Illustrator y crea un documento nuevo yendo a Archivo, Nuevo. En la ventana que te aparecerá, introduce un valor de 600 para la anchura y para la altura. Pulsa OK. Activa la herramienta rectángulo. Haz clic en cualquier parte de la mesa de trabajo e introduce un valor de 200 para la anchura y de 300 para la altura. Activa las guías inteligentes desde el menú Ver. Activa la herramienta Selección y pulsa los botones de Alinear a la izquierda y Alinear arriba. No deselecciones el rectángulo. Mantén Alt y mayúsculas y mueve el rectángulo hacia la derecha. Se creará una copia. Colócala al lado derecho del rectángulo original. Las guías inteligentes te vendrán muy bien para esto. Luego pulsa Control D para repetir la acción. Selecciona los 3 rectángulos y duplícalos como hemos hecho antes, manteniendo Alt y mayúsculas y arrastrándolos hacia abajo. Ve al panel Capas, el cual puedes abrir desde el menú Ventana, y cambia el nombre de la capa a Cuadrícula. Bloquéala. Me gusta trabajar con 2 mesas de trabajo, una para la composición principal y otra para cosas temporales. Abre el panel Mesas de trabajo desde el menú Ventana y pulsa en el botón de Mesa de trabajo nueva. Dibujaremos 6 ventanas con distintos tamaños y formas. Yo me inspiraré en la serie de fotografías Ventanas del Mundo de André Gonçalves. Ve a Google y busca imágenes para encontrar tu propia inspiración. Colorearemos las ventanas en los siguientes pasos, ya que así será más fácil y claro de entender cómo iremos elaborando las formas. Tampoco pasa nada si trabajas en blanco y negro y luego coloreas la mesa de trabajo. En cualquier caso, empecemos con una paleta de colores. Estos serán los colores que usaremos. Optaremos por un grosor de trazo de 1 punto y este tono oscuro. Empecemos por la ventana más simple. Crea una capa nueva y llámala Ventana 1. Dibuja un rectángulo de 135 por 170 y coloréalo. Bastará con activar la herramienta cuentagotas y hacer clic en el círculo de tono oscuro. Duplica el rectángulo pulsando Control C y Control F. Cambia el color de la copia y crea otra más. Selecciona la segunda copia. Ve a Efecto, Trazado, Desplazamiento. Introduce un valor de menos 10 píxeles. Luego ve a Objeto, Expandir apariencia para separar los rectángulos. Selecciona el rectángulo interior y duplícalo pulsando Control C y Control F. Selecciona esta copia y el rectángulo grande, y pulsa la opción de menos frente desde el panel Buscatrazos. De esta manera habremos creado el marco. Activa la herramienta Segmento de línea y dibuja una línea vertical que cruce el rectángulo interior. Tendrás que mantener la tecla mayúsculas mientras trazas la línea para que te quede perfectamente vertical. Selecciona la línea del rectángulo con la herramienta Selección. Haz clic una vez más en el rectángulo para que sea el objeto clave, y luego pulsa el botón de centrar. No deselecciones los objetos. Ve al panel Buscatrazos y pulsa el botón de Dividir. Ve a Objeto, Desagrupar. Con esto, la línea habrá dividido el rectángulo en 2. Dibuja un cuadrado de 40 por 40 y colócalo como ves en pantalla. Mantén Alt y mayúsculas y arrástralo hacia abajo para crear una copia. Selecciona ambos cuadrados y pulsa Control B. Haz doble clic en la herramienta Fusión que está en la barra de herramientas. Elige Pasos especificados e introduce un valor de 1. Selecciona la fusión y el rectángulo interior izquierdo. Haz clic otra vez en el rectángulo para que sea el objeto clave y alinea los objetos pulsando los botones de centrar y centrar verticalmente. Selecciona los cuadrados fusionados y ve a Objeto, Expandir. Selecciona los cuadrados y el rectángulo izquierdo y pulsa el botón de menos frente en el panel Buscatrazos. Borra el rectángulo interior derecho y arrastra una copia de la ventana interna hacia la derecha. No olvides mantener pulsadas las teclas Alt y mayúsculas. Activa la herramienta Segmento de línea y dibuja una línea que mida un poco más que la ventana interior. Ve a Efecto, Distorsionar y Transformar, Zigzag. Marca la casilla de previsualizar. En puntos elige Suavizar. En tamaño elige Absoluto e introduce un valor de 2 píxeles. Prueba distintos valores de crestas por segmento hasta obtener una buena línea ondulada. Esto representará el extremo inferior de la cortina. Ve a Objeto, Expandir apariencia. Activa la herramienta Pluma y crea un rectángulo de manera que el lado inferior sea la línea ondulada. Coloca la cortina en su sitio correspondiente y arrástrala hacia abajo en el panel Capas. Ajusta el tamaño de la cortina si es necesario. Crea otra cortina de la misma manera, pero haz que la línea ondulada sea más suave. Colócala por encima de la primera cortina.
Dibujemos unos pliegues en la cortina. Haz doble clic en la segunda cortina para entrar en el modo de aislamiento. Activa la herramienta pluma y dibuja los pliegues. Coloréalos con un tono más oscuro y desactiva el trazo. Haz doble clic en la mesa de trabajo para salir del modo de aislamiento. Dibuja un rectángulo de 60 píxeles de anchura por 12 de altura y otro de 60 de anchura por 7 de altura. Selecciona ambos y haz doble clic en la herramienta Rotar. Introduce un valor de menos 40 grados y pulsa OK. Colócalos encima del cristal inferior de la ventana izquierda. Procura que se superpongan al cristal, pero que no se salgan del marco de la ventana. Cambia el color del relleno a blanco y ve el panel Transparencia. Elige el modo de fusión Trama y reduce la opacidad al 70%. Crea varias copias de estos reflejos para los cristales. Ajusta el tamaño si lo necesitas. Selecciona todos los reflejos y pulsa Control G para agruparlos. Arrastra ese grupo por debajo del marco en el panel Capas. Ya hemos terminado la primera ventana. Vayamos ahora con algo más difícil. Desde el panel Capas, crea una capa nueva y llámala Ventana 2. Dibuja un rectángulo, activa la herramienta Añadir punto de ancla y añade un punto en el centro de la línea superior. Con la herramienta Selección directa, selecciona ese punto y arrástralo hacia arriba. Redondea ese punto usando la función de vértices interactivos. Selecciona toda la forma con la herramienta Selección y duplícala pulsando Control C y Control F. Selecciona la copia y ve a Efecto, Trazado, Desplazamiento. Marca la casilla de previsualizar e introduce un valor negativo para crear el marco interior. Ve a Objeto, Expandir apariencia. Selecciona la forma más grande y muévela ligeramente hacia arriba. Luego, activa la herramienta Selección directa, selecciona los dos puntos de ancla inferiores y arrástralos hacia arriba hasta llegar al borde de la forma más pequeña. Dibuja un rectángulo pequeño, selecciona sus puntos de ancla izquierdos con la herramienta Selección directa y redondéalos. Haz clic derecho en la forma con la herramienta Selección activada y ve a Transformar Reflejo. Elige el eje vertical y pulsa Copiar. Coloca la copia de manera simétrica al otro lado. Dibuja dos líneas en el lado izquierdo para imitar el relieve de una columna de piedra. Duplícalas al lado derecho. Selecciona la forma más grande y duplícala. Desactiva el color de relleno para la copia y muévela hacia abajo. Selecciona los puntos de ancla inferiores con la herramienta Selección directa y bórralos. Duplica esta forma de arco y arrastra hacia arriba la copia. Dibuja un rectángulo alargado justo debajo de la ventana. Selecciona ese rectángulo y la forma central. Haz clic en la forma central otra vez para que sea el objeto clave y pulsa el botón de centrar. Selecciona el rectángulo alargado, mantén Alt y mayúsculas y arrastra hacia abajo para crearle una copia. Pulsa Control D para repetir la acción. Selecciona la primera copia, mantén la tecla Alt y cambia la escala del rectángulo para que sea más pequeño. La tecla Alt permite cambiar la escala de un objeto desde su punto central. Redondea los vértices un poco. Selecciona la segunda copia y cámbiale también la escala. Selecciona los puntos de ancla inferiores con la herramienta Selección directa y haz doble clic en la herramienta Escala. Marca la casilla de previsualizar. En Escala, elige Uniforme y reduce el valor. Asigna a las formas de abajo tonos oscuros de gris. Pasemos a la parte interior. Selecciónala y duplícala. Dibuja una línea horizontal para dividir la copia en dos partes. Selecciona la forma y la línea y luego pulsa el botón de dividir en el panel Buscatrazos. No te olvides de volver a activar el trazo si desaparece. Ve a Objeto, Desagrupar. Selecciona la forma de arriba, duplícala y crea un desplazamiento del trazado. Expande la apariencia, selecciona ambas formas y pulsa el botón de menos frente en el panel Buscatrazos. Dibuja un rectángulo vertical estrecho en el medio de la forma de arriba. Crea dos copias y colócalas a los lados. Ajusta la altura de las copias para que no se salgan de la ventana. Crea una copia más, rótala a 90 grados y alárgale la escala. Selecciona los tres rectángulos verticales. Elige Alinear con selección y pulsa Distribuir al centro. Pulsa Control G para agrupar a los rectángulos. Selecciónalos y selecciona una de las formas centrales grandes. Haz que la forma grande sea el objeto clave y alinea el grupo pulsando el botón de centrar. Selecciona el grupo, el rectángulo horizontal y el marco superior y pulsa el botón de unificar en el panel Buscatrazos.
Pasemos a la segunda parte. Dibuja una línea vertical para dividir el rectángulo en dos. Alinea la línea al rectángulo. Selecciona la línea y el rectángulo y pulsa dividir en el panel buscatrazos. Desagrupa. Dibuja un rectángulo más pequeño en la parte izquierda y alinéalo. Duplica esta forma. Selecciona la copia del rectángulo más grande y pulsa el botón de menos frente en el panel buscatrazos. Dibujemos ahora los cristales como hicimos con la ventana anterior. Crea un cuadrado o un rectángulo, créale una copia, selecciona ambas formas y pulsa Alt-Control-V para fusionarlos. Haz doble clic en la herramienta Fusión y elige dos pasos especificados. Expande los objetos y crea una copia de este grupo. Selecciona todos los cristales y pulsa Control-G para agruparlos. Alinéalos al rectángulo y pulsa el botón de menos frente. Duplica la parte izquierda. Copia los reflejos de la primera ventana. Ajusta el tamaño y la forma si es necesario. Si vas a dibujar un reflejo nuevo, procura que tengan el mismo ángulo. Mueve la capa de los reflejos debajo de la del marco. Veamos otra manera de crear una forma con la parte superior redondeada. Crearemos un balcón con esta técnica. Crea una capa nueva y cámbiale el nombre. Crea un rectángulo con una anchura de 110 píxeles. Crea un círculo con una anchura de 110 píxeles también. Colócalo de manera que los puntos de ancla laterales coincidan con los puntos de ancla superiores del rectángulo. Selecciona ambas formas y pulsa Unificar en el panel buscatrazos. Crea dos copias. Selecciona la segunda y crea un desplazamiento con un valor negativo no muy alto. Suele haber un problema con el desplazamiento y su expansión. Cuando creas un desplazamiento de una forma con el trazo activado, te queda como resultado un grupo de dos objetos, uno con relleno y otro con trazo. Muchas veces eso no importa, pero si tuvieras que seguir modificando la forma, deberías ir a Objeto, Desagrupar, borrar la forma con el trazo y activar el trazo de la forma que solo tiene relleno. Crea dos copias de la última forma creada. Selecciona una de las copias y la forma exterior grande. Pulsa menos frente en el panel buscatrazos para crear el marco exterior. Selecciona otra copia de la forma interior y crea un desplazamiento. Expande. Activa la herramienta Segmento de línea y separa la parte superior redondeada de la forma pulsando Dividir en el panel buscatrazos. Desagrupa los objetos y cambia el tamaño del rectángulo para que sea más corto. Recorta el rectángulo en la parte redondeada de la forma anterior. Selecciona ambas formas y pulsa menos frente. Dibujemos algunas separaciones en el marco. Crea un rectángulo vertical estrecho y alinéalo a la forma interior. Duplícalo y cámbiale el tamaño. Activa la herramienta Rotar y haz clic en la base de la figura para ajustar ahí el punto de rotación. Mantén la tecla mayúsculas y rota el rectángulo 45 grados. Duplícalo y rota la copia para crear separaciones simétricas. Crea otra copia del rectángulo estrecho y colócala horizontalmente. Selecciona todos los rectángulos estrechos y la forma interior y pulsa Unificar en el panel buscatrazos. Copia y pega algunos reflejos. Ajústalos con la herramienta Selección Directa. Agrupa todos los reflejos pulsando Control G y arrastra la capa de ese grupo debajo de la capa del marco. Dibujemos la barandilla del balcón. Dibuja un rectángulo vertical. Con la herramienta Selección Directa, selecciona los dos puntos de ancla inferiores y redondéalos. Selecciona los dos puntos de ancla superiores, activa la herramienta Escala y redúceles la escala. Dibuja un rectángulo redondeado pequeño por encima de la forma y alinea esos dos objetos. Créales una copia reflejada y colócala debajo. Dibuja un rectángulo pequeño para conectar a las dos copias. Alinea. Selecciona toda la estructura y pulsa Unificar en el panel buscatrazos. Mantén Alt y mayúsculas y arrastra la forma a la derecha para crear una copia. Pulsa Control D tantas veces como copias quieras crear. Agrupa la barandilla pulsando Control G. Dibuja un rectángulo alargado encima, créale una copia y colócala abajo. Dibuja otro rectángulo abajo. Selecciona los tres rectángulos alargados, la barandilla y la forma de la puerta del balcón
y haz que esta última sea el objeto clave y alinéalo todo. Ajusta si quieres el tamaño de la puerta. Y ya tenemos el balcón. Creemos una ventana con persianas. Crea una capa nueva y dibuja una forma como hicimos con la puerta del balcón. Unifica el rectángulo y el círculo. Haz 2 desplazamientos y crea el marco, como antes, pero conserva la forma interior, ya que es el cristal de la ventana. Dibuja un rectángulo vertical estrecho y alinéalo a la ventana. No deselecciones las formas después de alinear y crea una copia pulsando Ctrl+C y Ctrl+F. Pulsa el botón de dividir en el panel buscatrazos. Ve a Objeto Desagrupar y bórralo todo, excepto la forma de la izquierda. Refléjala y colócala a la izquierda de la ventana. Dibuja una línea horizontal que cruce la persiana. Crea una copia abajo manteniendo Alt y mayúsculas. Pulsa Ctrl+D para crear más copias y rellenar toda la forma. Duplica la forma de la persiana, haz clic derecho en la copia y ve a Organizar, traer al frente. Selecciona las líneas y esta nueva forma. Haz clic derecho y elige Crear máscara de recorte. Agrupa las líneas y la persiana. Duplica el grupo y coloca la copia de manera simétrica. Selecciona la forma de la ventana y el rectángulo y pulsa Formar intersección en el panel buscatrazos para deshacerlo de las partes sobrantes del rectángulo. Añade algunos reflejos y crea 3 rectángulos alargados debajo de la ventana. No te olvides de alinearlos. Creemos otra barandilla más. Activa la herramienta espiral y dibuja una espiral. Ve al panel trazo y elige la opción de extremo redondeado. Crea una copia reflejada verticalmente de la espiral y muévela a la derecha como ves en la pantalla. Dibuja un cuadrado y rótalo 45 grados. Con la herramienta selección directa, selecciona los puntos de ancla laterales y redúceles la escala para crear esta forma de diamante. Redondea los vértices un poco. Coloca la forma encima de la intersección de las espirales. Selecciona las 3 formas y agrúpalas pulsando Ctrl+G. Crea una copia reflejada horizontalmente y arrástrala debajo del grupo original. Selecciona los 2 grupos y agrúpalos. Mantén Alt y mayúsculas y arrastra el grupo a la derecha para crearle una copia. Pulsa Ctrl+D 2 veces. Agrupa toda la barandilla y dibuja 2 rectángulos redondeados, uno encima y otro debajo. Coloca la barandilla completa sobre la ventana y ajusta el tamaño. No te olvides de alinear. No queremos que la barandilla y las líneas de la persiana se superpongan. Haz doble clic en la persiana y luego en las líneas para entrar en el modo de aislamiento. Borra las líneas que no necesitemos. Crea otra capa para la siguiente ventana. Dibuja una ventana con marco como hicimos antes. Usa los desplazamientos y el panel buscatrazos. Duplica el resultado y añade los reflejos. Creemos un balcón con un patrón esculpido. Empecemos con ese patrón. Dibuja un círculo y haz que solo tenga trazo y no relleno. Dibuja un rectángulo, redondealo un poco, duplícalo, rota la copia y unifica las formas. Alinea los 2 objetos creados. Activa la herramienta rotar, ajusta el punto de rotación en el centro del círculo y rota la forma 90 grados. Recuerda mantener Alt y mayúsculas para crear una copia. Repite este proceso 2 veces más. Dibuja un rectángulo pequeño, redondea los vértices y colócalo como ves en pantalla. Alinéalo al círculo. Activa la herramienta rotar y ajusta el punto de rotación en el centro del círculo. Crea copias rotadas a 45 grados. Duplica el círculo y coloca la copia en la esquina superior izquierda del patrón. Alinea el círculo a las cruces adyacentes. Rota y duplica el círculo como hicimos antes. Selecciona todos los objetos, mantén Alt y mayúsculas y arrastra la copia a la derecha hasta tener el cursor sobre la cruz de la derecha. Pulsa Ctrl+D para repetir la acción y borra las cruces que sobren. Selecciona todo el patrón y agrúpalo. Dibuja un rectángulo alrededor de esos elementos y envíalo detrás. Alinea. Copia el rectángulo pulsando Ctrl+C y pega la copia detrás pulsando Ctrl+V. Cámbiale la escala para que sea más ancho. Mantén Alt para cambiar la escala respecto del centro de la forma. Crea 2 rectángulos estrechos encima y cópialos debajo. Alinea todos los objetos, agrúpalos y llévalos hasta la ventana. Dibuja una maceta modificando un rectángulo. Dibuja las plantas con la herramienta pluma.
Pasemos a la última ventana. En una capa nueva, crea una ventana al lado de las otras ventanas que ya hemos creado. Dibújala usando desplazamientos. Luego, crea la persiana. En este caso, bastará con un rectángulo y un par de bisagras. Decora la persiana con líneas y oculta las partes innecesarias con una máscara de recorte. Crea una copia reflejada. Dibuja la cortina usando el efecto de zigzag que vimos antes y añade los pliegues. Las ventanas son más interesantes si hay alguien mirando a través de ellas. Dibujemos una chica con una taza de té. Empecemos por la cabeza. Dibuja una elipse, selecciona el punto de ancla inferior y reduce la escala con la herramienta escala. Selecciona los dos puntos de ancla laterales y muévelos un poco hacia abajo. Esta será la forma de la cara. Dibuja otra elipse para la boca. Con la herramienta punto de ancla, convierte los puntos de ancla laterales en ángulos. Añade dos puntos más usando la herramienta añadir punto de ancla. Convierte el punto de ancla superior en ángulo y muévelo hacia abajo. Selecciona los puntos de ancla laterales y muévelos hacia arriba. Ajusta la boca hasta que quede bien. No necesitamos el trazo. Dibuja los ojos con la herramienta pluma. Usa el perfil de anchura 5. Para las cejas usa el perfil de anchura 1. Dibuja el pelo con la herramienta elipse y usa las opciones del panel buscatrazos para conseguir las formas deseadas. Haz ajustes, agrupa objetos y rota la cabeza un poco para ladearla. Usaremos un rectángulo para crear el cuerpo. Redondea los puntos de ancla superiores y aumenta la escala de los puntos de ancla inferiores. Crea dos elipses para la mano y el brazo. Cambia la escala de los puntos de ancla laterales y ajusta la forma como ves en la pantalla. Dibuja los dedos con la herramienta pluma. Elige la opción de extremo redondeado y usa un grosor alto. Selecciona los dedos y ve a Objeto, Expandir. Marca solo la casilla de trazo y haz clic en OK. Haz ajustes. Agrupa los dedos con la mano, duplica el brazo entero y deja la copia a un lado. Dibuja una taza de té usando un rectángulo modificado, una elipse y un desplazamiento. Agrupa los elementos de la taza y organiza los grupos de manera que parezca que la chica sostiene la taza. Volvamos a la copia del brazo. Refléjala, borra el dedo pulgar y coloca el brazo de manera que parezca estar apoyado. Selecciona a la chica, agrúpala y colócala en la ventana. Ya hemos terminado las ventanas. Creemos ahora la pared. Usaremos un patrón de ladrillos. Dibuja un rectángulo que solo tenga trazo y no relleno. Selecciónalo y ve a Objeto, Motivo, Crear. Te habrá aparecido el panel Opciones de motivo. Aumenta la anchura y la altura para tener más espacio y empieza a crear el patrón. Duplica el rectángulo y cambia la anchura de las copias para que haya variedad. Crea 4 filas de ladrillos y ajusta la anchura y altura del patrón para que no queden huecos. Selecciona todos los ladrillos y ve a Objeto, Expandir. Marca solo la casilla de trazo y haz clic en OK. Por último, pulsa Hecho. Ya tenemos todos los elementos. Dispongámoslos en la primera mesa de trabajo. Selecciona y agrupa cada ventana con sus elementos. Cambia el tamaño de las ventanas si es necesario. Desbloquea la capa de la cuadrícula y úsala para disponer y alinear las ventanas. Cuando estés conforme con la disposición, oculta la capa de la cuadrícula y crea una capa nueva debajo de todas las que tenemos. Llámala Fondo. Dibuja un cuadrado de 600 por 600 y alinéalo a la mesa de trabajo. Asígnale al relleno un tono de gris claro y desactívale el trazo. Haz una copia del cuadrado y aplícale el patrón. Ve al panel Transparencia y reduce la opacidad. Puedes cambiar el tamaño del patrón si quieres. Haz doble clic en la herramienta Escala y marca la casilla de Previsualizar. En Opciones, marca solo la casilla de Transformar patrones y cambia la escala como desees. Activa la herramienta Rectángulo y crea sombras debajo de las ventanas que tengan balcones o barandillas. Usa el modo de fusión Multiplicar y reduce la opacidad. Y ya hemos terminado.